Bueno, muy buenas tardes a todo el personal que se ha conectado en este momento y los que se están conectando. Vamos a dar inicio a nuestra capacitación proyectada para el día de hoy, titulada, qué pena, disculpe por el ruido. Como les indicábamos, a dar inicio a nuestra capacitación proyectada para el día de hoy, titulada Oxigenoterapia en pacientes neonatos, a cargo del terapeuta respiratorio de la Agencia Manizales, Santiago Campuzano. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Bueno, 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 como tal entonces la charla sobre el tema que vamos a tener hoy es oxigenoterapia en neonatos. Como ya me presentaron, mi nombre es Santiago Campuzano Castro y soy terapeuta respiratorio. Bueno, para iniciar hay que tener en cuenta un factor muy importante cuando hablamos de neonatos, es que la presión parcial de oxígeno cambia en el momento que deja de ser prenatal al momento postnatal, siendo esta de 25 a 30 milímetros de mercurio, pasando a ser desde 85 a 90% en tan solo unos minutos. Principalmente tenemos que hablar que la oxigenoterapia es la administración de oxígeno, que es considerado un fármaco y como tal debe tener una dosificación adecuada. ¿Esto con qué intención? Para tratar los síntomas o manifestaciones que se pueden ver en la hipoxemia. La saturación en los bebés prematuros debería mantenerse alrededor de 86 a 88 y 94%. Nunca debe ser del 100% e igualmente nunca debe ser inferior a 86. Esto pues la idea es lograr una monitorización acertada. Como ya les había mencionado, pues lo principal del oxígeno es que es un fármaco y es demasiado común su implementación en el ámbito hospitalario. Este debe administrarse siempre que el paciente tenga una indicación clara para él y no debe utilizarse en cantidades excesivas. Esto para evitar pues como los efectos adversos que puede presentar. Su principal objetivo como tal, al ser un fármaco inhalado, es poder tratar o prevenir principalmente la hipoxemia. También se utiliza para tratar los efectos de la hipertensión pulmonar o reducir el trabajo respiratorio y miocárdico. Bueno, las principales indicaciones que tiene la oxigenoterapia como tal en neonatos es tratar todo el tipo de alteración de intercambio gaseoso que pueda presentar un paciente. También puede presentarse como indicación cuando se presentan alteraciones del sistema BQ. Hablamos de disminución de la presión venosa de oxígeno o presión arterial de oxígeno, niveles de saturaciones menores al 90% cuando se está respirando aire ambiente. También hablamos de que si hay aumento del shunt intrapulmonar, si hay insuficiencia respiratoria aguda, si hay insuficiencia cardíaca, estas son las principales indicaciones que se pueden para la administración de oxígeno. Bueno, algunos conocimientos y las contraindicaciones principales que se manejan al hablar de la oxigenoterapia en neonatos es principalmente conocer cuál es el P50. El P50 hablamos que es la presión parcial de oxígeno en la que la hemoglobina está en una saturación del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Esta curva de la disociación nos está hablando de tres factores importantes que un paciente sano o un paciente enfermo cuenta para el adecuado transporte del oxígeno a nivel capilar. Entonces hablamos de que existen los factores de pH, temperatura, el difosfato y el aumento o la disminución de las presiones de CO2 a nivel sistémico. ¿Esto por qué? Porque estos valores variables nos van a afectar tanto la desviación hacia la derecha o hacia la izquierda de esta curva. ¿Esto qué quiere decir? En caso de que sea desviación a la derecha, es que hay mayor afinidad del oxígeno hacia la hemoglobina. Y si se hace una desviación hacia la izquierda, hablamos de que hay una liberación con mayor facilidad de este oxígeno en la hemoglobina. Esto hablamos principalmente cuando estamos a nivel capilar, a niveles de vasos periféricos o cuando estamos a nivel alveolo capilar en el transporte de oxígeno.
Hay que tener en cuenta también que, como ya habíamos mencionado, el oxígeno sigue siendo un medicamento y puede presentar efectos adversos. Estos pueden ser los principales efectos: la desnitrogenización de los alveolos por cantidades excesivas de oxígeno, cuando hablamos pues de cantidades superiores al 80%. También podemos hablar de que en los prematuros hablamos de la enfermedad de la retinopatía del prematuro a causa de concentraciones elevadas de oxígeno. Igualmente también podemos presentar una de las complicaciones principales es la displasia broncopulmonar. Este daño celular ocurre principalmente cuando hay demasiada cantidad de oxígeno y esto genera radicales libres. Estos radicales libres son citotóxicos, principalmente que dañan los ácidos nucleicos, los lípidos, proteínas y carbohidratos. Esto pues lleva más que todo a la alteración y remodelación estructural que principalmente puede ocurrir en el pulmón o en otras partes del sistema como tal. Bueno, como tal, la implementación de oxígeno no cuenta con contraindicaciones absolutas. Esto quiere decir que principalmente el oxígeno puede utilizarse siempre, pero tenemos que tener en cuenta que la mayoría de pacientes no tienen indicaciones claras. Entonces, si no existe una indicación previa del oxígeno, no requiere este suministro, así no esté contraindicado. Hablamos de que principalmente las contraindicaciones relativas a las que más nos podemos enfrentar es que ciertos dispositivos de administración están contraindicados. Es más que todo el dispositivo, no el medicamento. En caso de pacientes que tengan malformaciones anatómicas a nivel nasal o de su sistema de conducción aérea, pueden verse perjudicados pues, por los sistemas tradicionales de oxigenoterapia o al menos los de bajo flujo. En otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades en las cardiopatías dependientes, por ejemplo, de ductus arterioso, una contraindicación es la implementación de oxígenos en alta concentración, ya que esta puede llevar, por su efecto inductor de cierre, puede llevar a generar complicación en el cuadro del paciente. Entonces hay que tener muy claro que el oxígeno puede generar o un beneficio o repercutir en contra del paciente. Bueno, como tal, hablamos de que a pesar de que debe ser dosificado, no cuenta con una administración efectiva. Entonces, por lo general, es difícil asegurar una FiO2 en los sistemas de bajo flujo. Principalmente esto es lo que se busca contrarrestar con diferentes métodos, por lo general con dispositivos tipo blender o mezcladores de aire y oxígeno. Bueno, ¿cómo se hace una correcta administración de oxígeno? Llevando a cabo una correcta monitorización de este. ¿Cómo logramos esto? Las dos principales formas de llevar a cabo la implementación de la monitorización adecuada es a través de los gases arteriales o venosos y también de la oximetría de pulso. ¿Principalmente para qué? Para que en los neonatos la oximetría de pulso, al ser considerado como el quinto signo vital, es importante administrar una cantidad de oxígeno si el paciente la requiere, que permita que el paciente no exceda sus saturaciones, pero tampoco esté por debajo de los límites inferiores. Esto para evitar complicaciones. Principalmente, pues hablamos de que la evaluación de los parámetros fisiológicos como la presión arterial de oxígeno, la saturación o la saturación venosa de oxígeno es más que todo considerado como un complemento de lo que debe ser la clínica como tal del paciente para llevar a cabo pues a partir del patrón respiratorio, de la necesidad del paciente, de la patología del paciente, el correcto uso del oxígeno en este caso. Bueno, en este artículo de revisión llamado Oxigenoterapia en neonato, un problema aún no resuelto, principalmente hacen un estudio en el que hablan sobre la relación que existe entre las saturaciones mínimas y las altas tasas de morbilidad y mortalidad. Entonces, el estudio principalmente habla de que pacientes que presentaron durante el estudio saturaciones entre 85 y 89% presentaron una alta tasa de mortalidad. El estudio también indica que el estudio referente a las
a los efectos nocivos del oxígeno, como puede ser la hiperoxia o la retinopatía del prematuro, se ven relacionados también cuando el paciente sostiene saturaciones por más de 12 horas con oxígeno implementado de saturaciones superiores al 95%. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si un paciente que está implementado el oxígeno y tiene saturaciones posteriores de 95% durante 12 horas, es un paciente que tiene alta tasa de morbilidad a nivel de afecciones tanto de retinopatías como de displasias. Bueno, como tal el oxígeno cuenta con diferentes medios de administración, principalmente pues hablamos de los de bajo flujo, que pueden ser como los más comunes tanto a nivel hospitalario y posteriormente en las UCIs se implementan sistemas tanto de bajo como de alto flujo. En este caso, pues los sistemas de bajo flujo que conocemos o existen son las máscaras de reservorio, las máscaras simples, las cánulas nasales convencionales. En neonatos principalmente se utiliza la cánula nasal convencional. Esto con el fin de implementar concentraciones de oxígeno, pero que el paciente cuenta con la capacidad y habilidad de poder mezclar con aire para asegurar un pico flujo adecuado. Esto pues ya que el paciente requiere tener una respiración espontánea y única sin necesidad de mayores flujos para poder cumplir con sus metas de saturación. Hablamos de que las cánulas nasales pueden alcanzar incluso hasta el 40% de FiO2. En neonatos, lo recomendado es no superar 1 litro por minuto de flujo. Los dispositivos de alto flujo, pues contamos con las cánulas nasales de alto flujo que cuentan principalmente con la característica de aportar oxígenos con alto flujo superiores a 5 o 6 litros por minuto, pero entregando un oxígeno humidificado y a temperatura ambiente. Esto principalmente para qué? Para no administrar un fármaco, perdón, como el oxígeno a temperaturas frías que puedan perjudicar los cilios y la mucosa alveolar. Dentro de otros dispositivos que también contamos en los de alto flujo, pues hablamos también de que se cuenta con todo lo que sea ventilación mecánica no invasiva o dispositivos sistema Venturi. También contamos con el Multivent, que son dispositivos que nos están permitiendo asegurar una FiO2 a raíz de un litraje proporcionado. Estos dispositivos, pues por lo general, son más que todo utilizados en pacientes que requieren mayores concentraciones de oxígeno y se desea alcanzar un objetivo en la FiO2 suministrada. Bueno, la diferencia entre el alto flujo y el bajo flujo principalmente radica en que, como podemos ver en la imagen de la izquierda, el paciente obtiene aire ambiente para conseguir su pico flujo. Es una combinación entre el oxígeno y el aire ambiente. La FiO2 siempre es menor al oxígeno entregado. Cuando hablamos de sistemas de alto flujo, principalmente hablamos de que la FiO2 es exactamente igual al oxígeno que estamos entregando. Entonces, si suministramos FiO2 de 35%, estamos ingresando 35% de oxígeno al cuerpo. En los sistemas de bajo flujo es más complicado tener una certeza sobre la cantidad de porcentaje de oxígeno que deseamos implementar. Por eso recurrimos a otro tipo de mecanismos como son los mezcladores de aire. ¿Estos con qué fin? Estos son dispositivos principalmente establecidos por sistemas de presión, alarmas y flujómetros, con la finalidad de poder hacer una mezcla efectiva entre la presión de aire, la presión de oxígeno y posteriormente suministrar una cantidad adecuada y correcta del oxígeno que queremos suministrar. Hablamos que en estos dispositivos el gas que pasa por el módulo de dosificación con el que cuentan, que es una mezcla ya de oxígeno y aire, precisa equivalentes a la FiO2 entregada. FiO2 que programamos es la FiO2 que se le entrega finalmente al paciente. Este dispositivo es más utilizado en el ámbito neonatal para poder asegurar las FiO2 sin excedernos de los límites para evitar tanto las complicaciones que el oxígeno puede implementar para que el paciente tenga una concentración de oxígeno óptima y necesaria para su condición de base
y posteriormente así cumplir las metas de saturación de una forma más acertada, ya que conectado pues únicamente a un flujómetro sin la forma de mezclarlo con aire y que el paciente haga esta función, las concentraciones de oxígeno que pueden ingresar al paciente son demasiado variables y por eso son más asociadas a todo tipo de enfermedades. Bueno, eso sería principalmente como toda la parte de neonatos en oxigenoterapia. Yo quisiera saber si de pronto alguno tiene alguna duda, queda algún tema pendiente.